Estamos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y hoy estrenamos una nueva sección de la mano de Lautaro Castro, docente de la FAUBA. ¿Qué nos trajiste hoy, Lauti? Bueno, la columna se llama Mesa de Examen y la idea es traer gente que me gusta lo que hace, lo que dice y sentarlos a charlar sobre algún tema que está en agenda o que sea de importancia y de relevancia nacional. La verdad, el nombre de la columna me trae recuerdos de Vietnam, de estar llorando mirando a profesores en economía política. Creo que casi me largo a llorar, así que ojalá sea más leve esto. Sí. Hoy vamos a hablar sobre invasiones biológicas, sus consecuencias, su control y el rol de la ciencia para abordarlas. Y para eso nos van a visitar Melina Aranda, que es docente investigadora de la FAUBA, Irene Rojas, que es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, y Ricardo Gürtler, que es docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigador del CONICET. Muchas gracias por venir. Gracias. Para empezar, ¿nos podrían introducir un poco en lo que trabajan, los temas que investigan? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación una vez más. Yo trabajo en un grupo de investigación de la Facultad de Agronomía de la UBA que trabaja hace más de 20 años sobre la invasión de árboles, con un principal foco en Gleitzia triacanthus, y en otras oportunidades he venido a contar un poco de estos trabajos que hace el grupo. Pero para quien no la conoce, si es la primera vez que la escuchan, Gleitzia es una especie de árbol que también se conoce con el nombre de acacia negra o acacio negro. Y esta especie es originaria de Estados Unidos y fue introducida en Argentina a fines del siglo XVIII. Y actualmente, invaden un montón de biomas del país, generando un montón de consecuencias, tanto ecológicas como socioeconómicas, ¿no? Entonces, en nuestro grupo de trabajo veníamos investigando principalmente cómo es el proceso de invasión de esta especie, pero recientemente también empezamos a trabajar con otros actores sociales involucrados en la problemática y poniéndole mucha energía al control. Bueno, eso es básicamente en lo que trabajo. Yo soy especialista en restauración ecológica y dentro de la restauración ecológica hemos trabajado mucho tiempo con un gran problema que es para nosotros restaurar, que es el control de las invasoras. Hemos trabajado con diferentes invasoras, tanto en flora como fauna, y pues ahorita tenemos como en la mesa el tema de los hipopótamos, que ha sido de gran debate y que sigue siendo de gran debate por todas las soluciones de manejo que se están buscando para que sea de la mejor manera poder pues erradicar y controlar esta invasión. Nos dijiste que este tema tiene como 40 años más o menos de ser un problema. Claro, pues digamos que el tema empezó por allá en los años 80, cuando Pablo Escobar, en todo su poder que le dio el narcotráfico, empieza a llevar a Colombia especies como para armar un zoológico personal. Entre esas estaba el hipopótamo. Lleva 4 hipopótamos en el año 83, que fueron los primeros que estuvieron, y a partir de ahí surge toda esta problemática que hasta ahora se está empezando a abordar y a tomar decisiones serias después de tanto tiempo, que ya tiene consecuencias algunas irreversibles. Por ejemplo, estas consecuencias que decís que son reversibles, ¿qué nos puedes contar? Porque yo los únicos hipopótamos que vi son los que estaban ahí metidos en el zoológico, entonces no tengo idea. ¿Que atacan personas, se comen a otros animales? Sí, acá hay diferentes tipos de problemáticas que traen los hipopótamos. La primera es la competencia directa con especies que están en algún grado de vulnerabilidad, como son manatíes, nutrias, sobre todo, los chigüiros, o aquí conocidos como carpinchos, y digamos que empieza a haber también problemas en los ecosistemas como tal. Empieza a haber más cantidad de cianobacterias en ciertos ecosistemas acuáticos, eutrofización, entonces hay pérdida de peces, de tortugas, y esos peces son el sustento de muchas de las comunidades que viven cerca del río Magdalena, que es el que más presenta toda esta problemática y donde más están ahorita afectando como tal los hipopótamos. Y pues ya se empiezan a reportar también incidentes, especie humano, individuos humanos, porque son muy territoriales y empiezan a haber ataques a personas.
también animales domésticos y empiezan a dañar cultivos. Entonces acá el problema ha empezado a crecer de formas que ya casi descontroladas, y además como tienen unas condiciones tan óptimas para reproducirse, digamos que en África tienen el control, la misma temperatura, hay épocas donde no se reproducen, donde no hay tanto alimento. Acá tienen alimento todo el año, se reproducen todo el año. Entonces pasaron de 4 a casi 200, se estima que van por 200, y los modelos que se han presentado es que a 2030, si siguen sin un control real, van a terminar por los 1.500 individuos. Bien. ¿Ricardo? Bueno, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y mi laboratorio trabaja históricamente en el control de insectos vectores de enfermedades. También trabajamos en la parte ecológica de entender el tipo de impacto sobre la salud humana y animal. Y hace aproximadamente 15 años empecé a trabajar una línea que tiene que ver con mamíferos exóticos invasores. Los insectos vectores y los mamíferos exóticos invasores tienen una característica común, y es que tienen una alta tasa de reproducción y que generan efectos que no nos convienen, por decir así. En forma más o menos explícita, como el caso de los hipopótamos, mucho menos clara en el caso inmediato de la enfermedad de Chagas, muy clara en el caso del dengue, en el cual también trabajé. Y ahora trabajamos con los jabalíes y los ciervos en varios parques nacionales sobre el Uruguay, el río Paraná, y también en la zona del Tuyú, pegado a San Clemente, ¿no? Ahí, ese es el tipo de trabajo que hacemos. Y nos interesa mucho la parte ecológica y la parte de control. O sea, no hacemos estudios básicos aislados, sino para tratar de entender cómo mejor controlar a estos organismos, cuáles son los problemas que hay a nivel institucional, pero también a nivel social más amplio, por el cual pasan esto que comentaba Irene con respecto a muchas décadas entre el inicio del problema y empezar a hacer algo al respecto. ¿Cuáles son algunos de los problemas que te menciona la gente cuando te acercas a esos lugares? ¿A cuáles lugares? El de los jabalíes y los ciervos, por ejemplo. Bueno, en realidad hay que diferenciar el jabalí en las zonas agropecuarias, porque generalmente hay un impacto sobre los cultivos, el maíz y otros cereales, pero también en la cría de ganado. Acá hay que hacer una aclaración que lo que llamamos jabalí también está mezclado en nuestro país con los chanchos salvajes, que son todos de la misma especie, pero que genéticamente tienen una historia diferenciada, ¿verdad? Los chanchos fueron introducidos en la época de la colonia y muchas de esas poblaciones, particularmente en la provincia de Buenos Aires, se asilvestraron. O sea que tienen 500 años de historia y no tienen que ver genéticamente con las poblaciones de jabalí introducidas aproximadamente hace un siglo. Entonces, hablar de daño para esta especie en particular, bueno, en muchos lugares, por ejemplo, no hay concepción o percepción del daño. Lo puede haber, especialmente a nivel ecológico, porque se sabe que el jabalí es un ingeniero ecosistémico que modela el relieve y tiene impacto sobre muchos aspectos del ecosistema. En caso de los ciervos es bastante diferente y ahí no hay percepción de impacto, pero el impacto existe. Ahora, antes de pasar a la parte de estrategias de control, Meli, no sé si nos quedó podemos mencionar consecuencias que te cuenta la gente o que ves vos de lo que hace la acacia negra. Sí, claro. Bueno, la acacia negra tiene una característica que es cuando invade, genera como montes monoespecíficos. Cuando empieza a invadir,
ocupa superficie, donde casi que la única especie que está es la acacia negra. Y eso, bueno, genera principalmente impactos ecológicos porque puede desplazar a otras especies y también muchas veces invaden biomas donde las especies no están adaptadas a condiciones de sombra, es decir, que son intolerantes a la sombra, como puede pasar en la región pampeana, y ahí las especies son desplazadas, ¿no? Entonces los impactos son un poco más grandes porque transforma de vuelta esos ecosistemas. Y después, en general, ahora la acacia negra está tomando como mucha relevancia en los paisajes principalmente agropecuarios porque genera impactos en, por ejemplo, en disminuir la superficie cultivable, en disminuir la producción forrajera, cuando el uso es el ganado, la producción ganadera, digo. Claro. Y también lo que sucede es que como que cierran muchos caminos rurales, que son caminos que son poco transitados, y como esta especie tiene una alta tasa de crecimiento, va avanzando y cierra los caminos, entonces también genera problemas logísticos para las sociedades. Bueno, después también hay una serie infinita de problemas porque también, por ejemplo, demanda mayor mantenimiento en el tendido eléctrico, rompe camiones, o sea, los neumáticos, sí, claro, las lonas, porque tiene unas espinas que son muy grandes y que generan daños, incluso también lastiman a la gente y a los animales. Me acuerdo que cuando volvés de tus viajes de estudio siempre volvés con alguna raya, porque a pesar de que vayas con todo el equipo, algo te deja, ¿no? Sí, siempre me trae una espina de recuerdo. Bien, y hablando de estos problemas que trae la acacia, ¿cuáles son los principales métodos de control de qué hablamos cuando hablamos de control de las poblaciones? Bueno, en general los controles se pueden dividir en controles mecánicos o controles químicos y controles combinados, es decir, controles mecánicos-químicos, ¿no? Esos son los principales. Por ejemplo, los mecánicos pueden ser la tala, el desmonte con una retroexcavadora o, bueno, con esas herramientas, ¿no? Después están el control que es puramente químico, donde hay químicos que son específicos para esta especie o para estos géneros o grupos de especies, que son foliares, o hay también una técnica que es la combinación de ambos, que requiere talar el árbol y después aplicar otro químico que se aplica sobre el tocón. Y esos son en general los más difundidos, ¿no? Ire, ahora, hace relativamente poco, se empezó a discutir más a nivel nacional e internacional el control y un par de decisiones que se tomaron sobre el control de los hipopótamos. ¿Nos querés contar un poco de eso? Sí, digamos que hasta el 2021 no existían ningunos estudios ecológicos del impacto ni de las poblaciones que hay actualmente de hipopótamos en Colombia, y hasta ese año fue que en un convenio que hicieron varias entidades, la Universidad Nacional, que hicieron varios centros de investigación y las corporaciones ambientales regionales, sobre todo en las regiones más afectadas por esta problemática, fue que empezaron como a relevar estos datos, a mirar el comportamiento de la población, porque no se sabe nada de cómo se comporta pues en Colombia, en un ambiente tan óptimo, digamos que es una especie longeva. Entonces también empezaron a evaluarse todas estas características y a partir de esto se plantean como las posibilidades de cómo manejarla y cómo controlarla. ¿Cuánto es longeva, más o menos? Normalmente entre 35 y 50 años. Muchísimo. En condiciones normales en África. En Colombia se estima que entre 60 y 70 años más o menos podría durar un individuo de estos. Entonces lo que estamos viendo es que se están reproduciendo muy rápido y además todavía persisten los primeros individuos que estaban desde el principio. Entonces es doble problema. Y pues se vuelve un problema hasta político, hay detractores, hay gente a favor, hay gente en contra, y es como la discusión que se tiene ahorita, que se planteó que necesariamente digamos que hay que hacer un control con eutanasia o con caza control, por lo menos de 80 de los individuos que hay actualmente.
y complementarlo con otras acciones para que la población no siga creciendo. Digamos que hasta ahora surgen los primeros protocolos de cómo hacer, digamos, castración tanto química como física. Se evaluó la traslocación, ya se ha discutido enormemente la traslocación, no es viable de ninguna manera. Y es lo que tal vez charlábamos un poco antes y yo les contaba, y es que acá ha metido a opinarse gente que no sabe del tema, se ha metido gente de otros países que no tiene tampoco ni idea de estas decisiones y se vuelve un tema político y de una lucha política de unos contra otros. ¿Por qué es que no se puede traslocar? Porque ya empezó a ser una especie altamente endogámica que además genera un montón de parásitos, de virus, que al ser traslocada pues van a llevar a acarrear toda estos problemas al otro lugar donde se trasloquen. El costo de llevar un solo individuo a otro lugar es altísimo. Y no es viable ni para Colombia ni para el lugar que los vaya a recibir. Entonces surgió hasta una anécdota con un multimillonario que decía que se iba a llevar los 80 hipopótamos para la India y que, bueno, ¿dónde vas a tener ese espacio? ¿Realmente esto es sustentable? ¿No te puedes hacer un cargo de una responsabilidad de esas? Y bueno, todo termina en pobres hipopótamos, los nuevos influencers hablando de hipopótamos que no tienen ni idea y bueno, por eso se vuelve como una lucha política y de todos comentando sin el conocimiento. Entonces sale este estudio y sale la decisión, el gobierno que está saliendo, que ese es el problema que está saliendo ahorita, era el que tenía en firme de que la única manera es eutanasiar los animales de la forma más, digamos, menos dolorosa posible, y porque es que acá no es solo el problema que le está causando a unas especies, se está llevando por delante ecosistemas completos. Y no hay un país que resista una población que ni en condiciones naturales llega a los 1.500 individuos. Sí. Estamos hablando de los hipopótamos, la eutanasia, caza controlada. Rick, ¿cuál es tu experiencia con jabalís, axis? Bueno, como decía antes, con respecto al jabalí y al ciervo axis, por poner un ejemplo, hay dos percepciones diferentes en la sociedad que determinan la aceptabilidad del control. Porque los jabalíes en general no son organismos carismáticos, en general, para alguna gente pueden serlo, y entonces ahí además uno percibe cierto riesgo cuando ve un jabalí con esos colmillos, y hay muchas historias de que atacaron gente y mataron gente, entonces ya tienen mala prensa. Pero con los ciervos axis, que son bastante parecidos a los Bambi, hay una actitud completamente diferente. La gente está traslocando en forma muy intensa y ya en el conurbano, en barrios privados, por lo que me cuentan y los videos que vi, hay ciervos axis, y este ciervo tiene una grandísima capacidad de adaptación y reproducción, y entonces va a pasar como con otros herbívoros invasores exóticos, y es que van a empezar a generar impactos sobre la flora, sobre el terreno, a mediano y a largo plazo, y ahí va a ser muy difícil extirparlos, que es la palabra y el concepto que hay que utilizar particularmente con organismos de gran masa corporal, muy dañinos, sin controladores, reguladores naturales, como comentó Irene con el hipopótamo. Es decir, hay que directamente extirparlos del ecosistema en forma rápida.
y, por supuesto, la palabra es lo menos cruenta y más humana posible, para evitar esos mayores daños. Con el jabalí hay muchas dificultades, porque las dificultades no son en matar a un individuo, sino en controlar la población y mitigar los daños. Para controlarlos, la única medida es la caza, generalmente con fusil. Eso también ya limita el tipo de remoción letal posible. Y después están las leyes. Las leyes están cambiando a medida que se empieza a percibir los problemas, pero básicamente son los problemas agropecuarios los que han tenido influencia como para determinar en varias provincias un cambio de actitud. Ahora, con la ley solo no se controla, tiene que haber acciones. Y acá las acciones quedan básicamente a nivel de los individuos o de las propiedades individuales, con lo cual hay una desarticulación en el territorio que hacen que estas poblaciones, que son capaces de adaptarse y explotar pequeños hábitats, y sobrevivir a largo plazo, además son sumamente inteligentes, ambas especies, hace que la erradicación sea básicamente impensable en terrenos continentales y que cualquier intento de control a largo plazo va a requerir una organización de la sociedad que hoy no tiene liderazgo político ni científico. Excelente. Antes de pasar a la siguiente sección, también creo que nos faltó conocer cómo le está yendo a los controles químicos y físicos y los combinados contra la acacia negra. ¿Cómo le está yendo? Porque si bien acá estamos hablando de algunos bichos que se mueven, me imagino que la acacia dice, es un árbol, está ahí quieto, pero no es así. Claro, sí, estaba pensando un poco lo mismo, como que yo reniego bastante con la acacia negra, pero igual que desafío que encima se muevan, claro. Que se te puedan escapar. Que sean inteligentes. Que sean inteligentes, claro. Me parece que podemos hablar un poco de eficacia de cada una de las técnicas, pero a mí me parece que eso no es lo importante. Lo importante es como la estrategia de control, ¿no? Que es como la planificación del control. Un poco relacionado a esto que decía Ricardo, una sola y única acción a escala local de control puede ser muy efectiva, pero eso va a ser muy a corto plazo, porque si estás inmerso en un paisaje donde está lleno de semillas, donde hay un montón de montes, eso no va a durar mucho sin que la invasión retorne, ¿no? Sin que la especie retorne a ese lugar donde controlaste. Entonces me parece que lo que hay que pensar es en la eficacia como estrategia de control, que el control no tiene que ser una única vez, tiene que combinar estrategias, porque no siempre hacer lo mismo, ¿no? Como ir variando. También considerar cómo es la respuesta, un poco esto del manejo adaptativo, ¿no? De la capacidad de ser flexibles con el manejo de una invasora. Y entonces, en general, cuando yo tengo que hablar o alguien me pregunta sobre esto, ¿qué es lo más eficiente? Para mí lo más eficiente siempre es que el control sea lo más temprano posible en el proceso de invasión. También lo importante que en ese sentido es reconocer a la especie cuando todavía no está generando un problema. En general, la acacia negra se identifica cuando ya es un árbol con muchas chauchas, pero antes fue una planta que fue mucho más susceptible, ¿no? Y más fácil de eliminar. Y entonces eso, como que el control efectivo va a ser el que sea a mediano plazo, que sea planificado y que considere la respuesta de la especie, porque además es una especie que rebrota un montón. Entonces, tampoco es que la talás y decís, puede ser que a simple vista el monte no lo ves, pero en realidad todos esos individuos siguen vivos. Apartás la vista unos meses y vuelve. Claro, tal cual. Si bien estamos mencionando que no se mueve el árbol, sí sabemos que hay muchos animales que se comen la semilla y la llevan para diferentes lugares, ¿no? Sí, exacto. Y está súper interesante lo de esta mesa, porque justamente, yo conocí a Ricardo hace poco en el Parque Nacional del Palmar, donde hablábamos un poco de esto, porque no sé si recuerdan que el año pasado o el anterior vinimos con Luis a contar sobre nuestro trabajo y la dispersión de la acacia negra justamente por el jabalí y por Axis. Y lo que habíamos visto es que principalmente el Axis es un dispersor muy efectivo,
se alimenta bastante de las chauchas y después las dispersa en el paisaje. Y entonces, si bien, como vos decías, Eva, no es una especie que se mueva por sí, los árboles no se mueven, si la invasión de Axis sigue avanzando, con ellos se van a ir dispersando un montón de otras especies. Una de esas va a ser la acacia negra, que además le da alimento y además le genera refugio, porque los montes son los refugios, son los hábitats o los ambientes que prefieren estos animales, ¿no? Y entonces ahí hay como un feedback positivo que retroalimenta en las invasiones. Y ahí estamos en el horno. Bien, y salió casi de forma orgánica el objetivo principal de esta mesa, que es que los invitados puedan interactuar y esta interacción se empezó a dar sola. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna idea que tengan entre ustedes para hacerse vinculadas a estos trabajos? A mí me pareció que hubo un factor medio en común, que es esto de lo que nos cuesta tomar decisiones y pensar, ¿no?, en las decisiones, y mientras tanto estas especies que se súper reproducen siguen aumentando mucho la población. Yo quedé impactada con estos 4 individuos, no sabía que los fundadores habían sido 4 individuos de hipopótamo, y como que al mismo tiempo digo, pero yo siempre en ecología o en CB o en conservación vemos que, bueno, los problemas de endogamia, ¿no?, que para un montón de especies son limitantes. Acá, bueno, no, todos tienen esta genética de esos 4 individuos. Sí, totalmente, porque no han llegado más individuos, sino todos los que hay ahorita son a partir de esos 4. Que era, creo que un macho y 3 hembras. Y mira lo que va. Sí. Bueno, yo tengo un comentario para hacer. Hace 10 años atrás, prácticamente todo este tema de las especies exóticas invasoras, y 10, 20 años con seguridad, no era un tema de interés en este país, y había relativamente muy poca gente interesada. Existe una estrategia nacional de especies exóticas que probablemente a esta altura ya tenga casi 10 años, pero en la práctica esto no se refleja en acciones articuladas prácticamente con ninguna de las especies que han sido identificadas, que son, ya perdí la cuenta, pero van hacia el orden de 1000 por lo menos, algunas muy importantes que yo desconozco sus efectos, pero que están identificados. O sea que ha habido un avance, y luego de ese avance no ha habido una concreción mayor, y lo que yo percibo en tendencia es un retroceso en el Estado en cuanto a identificar esto más que en forma declamativa, y en invertir recursos para poder realmente tener un impacto, prevenir, mitigar daños y prevenir la expansión. Esto no lo pueden organizar los particulares, tampoco lo pueden organizar las organizaciones de base, requiere una articulación con diferentes niveles. El Estado es muy importante, hay mucha experiencia de esto en Australia, en otros lugares también. Entonces estamos frente a una situación en la cual sabemos que sabemos que generan daño, sabemos que se pueden hacer cosas, y de hecho en algunos casos se han hecho proyectos de control exitosos, pero hay poca experiencia en general y no salimos de ahí. Este es un problema que se va a amplificar. Hay estimaciones del costo económico de estas invasiones. Son números que no nos entran en la cabeza. Alguien lo paga. Lo paga probablemente desde el productor hasta el consumidor y el Estado, los aportantes a las arcas del Estado. O sea, lo pagamos todo. Lo que pasa es que no sabemos que lo estamos pagando. En el caso de los ciervos, quiero decirles que los accidentes viales que incluyen a los ciervos, Axis en la Mesopotamia, son muchísimo más frecuentes en la actualidad que hace, por decir, 20 años o 10 años. Y son
tienen un impacto en vidas, no solo sobre los vehículos, en vidas humanas. O sea, no hay verdaderamente una conciencia, una evaluación de esto. Se lo toma como algo accidental, cuando en realidad es algo predecible. Ya hay zonas que se sabe que es altamente probable que van a aparecer a la noche ciervos, Axis, cruzando la ruta. Entonces, lo que estamos viendo es una acumulación de efectos y, del otro lado, prácticamente ninguna acción. Igual estamos mencionando un poco que hace 10 años no se hablaba y hoy tenemos algunas notas en los medios, acá pudimos encontrarnos, entiendo que en congresos también se charla, así que algo se está haciendo, ¿no? Por lo menos en investigación, quizás, ¿o no alcanza eso? No, no alcanza. Yo estoy hablando de pasar a un área donde, además de la legislación, haya acciones concretas y articuladas, donde se monitoree el impacto de eso, se mitiguen los daños y haya un plan estratégico, ni siquiera 5 años. Ninguna de estas cosas son controlables a 5 años desde el estado de desarticulación actual. Y en ese sentido, es cierto lo que decís, la presencia en los medios es mucho mayor, la gente empieza a escuchar y empieza, pero todavía no mueve el amperímetro. Y hay que ver la velocidad de respuesta de estos sistemas ante cualquier acción. Rápidamente se adaptan y la intensidad de las acciones de control es muy baja en general. Hace poquito salió que varias provincias estaban cambiando su legislación respecto de la caza, no solo de animales silvestres, pero también vinculado al jabalí, y empezar a tener carnicerías habilitadas. Justo estaba leyendo esta semana esto, carnicerías habilitadas para vender carne de jabalí y Axis. Esto yo lo veo como algo bastante aislado, que no se articula en una estrategia nacional, pero ¿ves eso como positivo, por lo menos poquitito a futuro? ¿O lo ves que queda como un ya que están, saquémosle un mango? A mí me parece que lo de la legislación es una medida adecuada, pero lo que pasa es que la legislación, con permitir y regular las épocas en forma más liberal de caza, no por eso van a tener efecto. Lo mismo pasa con el tema, hay mucho consumo de carne salvaje no registrado en el país. Y en esas zonas la caza es prácticamente una actividad cultural, digamos, en toda la Mesopotamia, desde mucho tiempo atrás, y no logran controlar. O sea, la caza existe, pero la intensidad que tiene está limitada por una serie de factores que no son precisamente las leyes, porque el furtivismo es prácticamente una práctica instalada y no logra controlar esto. Entonces, uno puede ver que el consumo existe y sin embargo eso tampoco lo logra controlar. Ahora, ¿es un paso adelante? Bueno, uno podría decir que sí, pero hay dificultades. La dificultad principal la está expresando la provincia de Misiones, si no me equivoco, que quieren poner frigoríficos de carne salvaje, porque hay que garantizar desde el momento de la caza hasta el momento de la faena una serie de condiciones que son bastante complicadas dentro de un entramado como el actual, ¿verdad? Hay que generar todo un entramado. ¿Y quién lo va a generar? ¿La empresa privada? Bueno, el Estado está retirado de estas funciones. Entonces, como se ha retirado y no tiene recursos para eso, todos estos problemas son intratables. Hablando de la caza negra, dos cosas que estamos hablando ahora. El aprovechamiento, porque algunos de los comentarios que nos surgen en las notas cuando hacemos alguna, es ¿por qué no hacemos un mueble con eso? No sé, para calor. Y la otra que se me ocurre, que esto también está hablando Rick, es la parte de la coordinación entre diferentes municipios. ¿Las dos cosas podemos hablar un poco? Sí, claro. Bueno, respecto al aprovechamiento, sí, pueden hacerse aprovechamiento principalmente la gente que tiene montes de acacia negra.
la usa para, por ejemplo, como abastecedor de leña, ¿no? El problema para un uso más, podemos decir, más sofisticado que la leña, que sería como algo más para aserradero, es justamente que no podés agarrar cualquier árbol y aprovecharlo con una buena calidad de madera para eso, ¿no? Tiene que ser manejada la especie para que tenga, por ejemplo, no tenga nudos, para que tenga un fuste recto. Y eso no se hace, y para mí también siento que eso podría ser peligroso, ¿no? Siempre hay una gran discusión en la bibliografía de la ecología de invasiones de hasta cuándo o cuál se puede fomentar el uso de las especies invasoras, porque fomentar el uso de las especies invasoras también puede dar la vuelta y fomentar su cultivo, su reproducción y todo eso, que va a empeorar el problema y no solucionarlo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, bueno, la acacia negra tiene la particularidad de que tiene muchas espinas y nadie quiere manejarla. Así que en realidad como que nunca se avanza mucho a eso de darle un uso más que le dé mayor valor, digamos, que le dé un valor agregado, porque no se sabe cómo manejarla y nadie va a ponerle mucha voluntad porque, bueno, es como esto, no ni siquiera se controla porque es costoso porque es difícil por las espinas, ¿no? Y respecto a lo que decía Ricardo y que me hacías la pregunta para el caso de la acacia negra, coincido totalmente con él. De hecho, yo cuando estaba pensando en cuáles eran los desafíos o qué es lo que se requiere para el futuro, para mí es justamente necesitamos herramientas gubernamentales para coordinar las acciones, porque ahora hay mucha gente que está haciendo control de la acacia negra, principalmente los productores que se ven afectados, pero eso no mueve la aguja. Más porque si un productor puede invertir mucho dinero y el productor de al lado no lo hace, es como lo mismo, ¿no? Es como lo que les decía antes, es como una pausa del problema. Pero a escala de región, a escala de paisaje, no cambia nada. Y respecto a lo que decía él y todo esto de fomentar los frigoríficos, ¿no? Que está bueno, puede ser optimista, podemos ser optimistas y decir, bueno, está bueno que exista respecto a que no exista, pero no deja de ser más que una medida que sola y aislada. Y por ejemplo que la acacia negra, yo pienso que si yo tuviera la habilidad o la capacidad de hacer una legislación, yo la haría como mínimo a escala provincial, y me parece que eso tendría que tener una pata de comunicación, de que toda la gente sepa qué es la acacia negra y cuáles son las consecuencias de su invasión, una pata de incentivo a su control, por ejemplo, ¿no? De cómo ayudar a los productores, los municipios para que lo controlen. Una pata de prohibición, porque vos buscás en Mercado Libre y la venden a la especie, ¿no? Y es como que si vos me podés incentivar el control, pero si por otro lado no está prohibida su venta, y bueno, y es justamente eso, falta un montón de esas herramientas y que tengan una visión a largo plazo o mediano plazo, 5 años, es poco igual, pero me conformo con eso, que dure más de lo que dura un gobierno de turno, ¿no? Qué sé yo. Es como, sin eso no vamos a poder avanzar. Y además vas a controlar la acacia, pero después te viene el ligustro, te viene el paraíso. Sí, ni hablar. Y además eso, las especies de manera aislada no... Por esto mismo que hablábamos antes, la interacción que existe entre las especies exóticas invasoras, ni siquiera sirve pensar las especies de manera aislada, ¿no? Es complejo. Hace poquito estaba leyendo una nota de un dueño de un coto de caza que hablaba sobre cómo alimentaba a los axis y tenía muchos problemas porque tenía un montón de animales en poquitas hectáreas, creo que eran como 2.000 animales en 500 hectáreas y hablaba como casi que era una producción de ciervo para la caza, y justamente me echamos estas cosas de darle un uso, aprovechamiento que termina disparando para atrás. Como los castores y las colas de castor. Sí, total. Ire, estaba pensando también, no hablamos de los hipopótamos, ¿se comen? Se los pueden comer, claro. Hay gente que los hace bife. Claro, eso estaba pensando cuando hablaron del aprovechamiento pensé muchas cosas de lo que decía Ricardo, y creo que tanto Argentina como Colombia han tenido los mismos problemas en cuanto a control de especies invasoras. Y es que este tema en Colombia creo que se empezó a hablar hace un par de años, no más, 10 años, si mucho, 15. Y con el hipopótamo yo me ponía a pensar, y fue hasta 2010 que hicieron el primer censo de cuántos individuos había.
Y en ese primer momento fue algo como aislado, fue algo que hizo una corporación ambiental, los contó, eran 26. Y miren en qué vamos, casi 200 individuos. Es como algo que uno no puede dimensionar. Y digamos que se han hecho acciones así como esporádicas de ver qué opciones hay para control de invasoras, unos estudios por aquí, por allá y no más. Fue hasta el 21 que empezaron a mirar qué opciones habían y que se hizo este convenio, que se empezaron a estudiar los impactos reales porque eran evidentes, pero nadie había dicho, bueno, ¿cómo están impactando? ¿Qué está pasando en estos ecosistemas? ¿Cómo están alterando porque no solo son ecosistemas, son funciones de esos ecosistemas completos, alteran completamente toda la hidrobiología, alteran completamente toda la flora, toda la fauna, o sea, es el daño porque además comen 50 kilos de hierba un solo individuo, es insostenible, no, o sea, no, en las dimensiones es como no me cabe en la cabeza cómo ha aguantado, cómo han resistido los ecosistemas hasta ahorita. Y fueron 4 años en los que se hizo este estudio y se están planteando las soluciones. Ahorita viene un gobierno que seguramente va a echar para atrás todo lo que se viene haciendo al respecto y quedamos en la misma. Entonces, ¿cómo blindar las leyes? ¿Cómo blindar que esto sea un tema importante? Y pensaba un poco en lo de la pregunta que hacían y que lo decía un poco Ricardo, y es como se empieza a hablar, hay posteos, pero creo que para el caso de los hipopótamos eso ha sido contraproducente, porque todo el mundo ha opinado, todo el mundo ha dicho, esto se volvió un tema de verdad político, donde se han metido políticos de otros países, de otras, que yo digo, ¿en qué momento esto se volvió un show mediático y de unos diciendo y los otros no? Entonces, creo que para el hipopótamo se volvió contraproducente todo este show mediático en el que lo metieron y se ha hecho muy difícil empezar a establecer como tal el plan de manejo de esta especie y a empezar a hacerlo efectivo. El caso de los hipopótamos refiere también al problema en África con los elefantes en algunos parques nacionales, donde particularmente aquellos que el parque en Sudáfrica tenían bordes perimetrales, cercas perimetrales, bueno, llega un momento que esa población empieza a generar muchos impactos negativos, ¿no? Es muy parecido y menciono porque no es un problema sencillo, es un problema bastante difícil. De hecho, este parque, cuyo nombre ahora no me recuerdo, terminó abriendo hace poco la cerca perimetral, pero eso significa también ciertos impactos en las poblaciones que están en proximidad. Hubo una época en que se los mató, después se consideró que eso no era adecuado, entonces la traslocación es muy análogo, y menciono esto porque en realidad son problemas complejos, todos estos, que generalmente son manejados en forma oportunística, sin demasiado consideración a experiencias que ya hay en otros terrenos, y a veces por supuestos técnicos o políticos que ven cierta ventaja detrás del embanderamiento. Ahora, la sociedad en sí también está desprotegida porque no ha tenido una educación al respecto de esto. Y eso significa que hay una etapa en la cual se empieza a ventilar esto y en la cual deberíamos básicamente generar información y compartir información, como estamos haciendo con este programa, para tratar de tomar un poco de conciencia de lo que representa esto. El conflicto humano-fauna está creciendo y va a crecer por la forma en que estamos ocupando el espacio y cómo la fauna, bueno, alguna se adapta a las condiciones y otras no, y entonces aparecen todos estos fenómenos de supuesta urbanización de especies que antes estaban restringidas al terreno
vamos a llamar natural o rural. Se me olvidó responder la pregunta a la que iba todo y era el aprovechamiento de la carne de hipopótamo. Ni siquiera se tiene registro en África, entonces no sabe, o sea, realmente no se sabe si es aprovechable o no. Yo pensaría que no, pero pues no hay, hasta ahora estamos conociendo la especie y hasta ahora se está generando este conocimiento. Habría que ver si sirve también para alimentar a algún otro individuo, no sé. Realmente todavía no hemos llegado a ese punto de la comprensión de la especie. Yo probaría. Sí. Con tus dotes de cocina. Mucha pimienta y sal. Estuvo buenísimo, muchas gracias. A pesar de que el panorama se pone un poco oscuro, la verdad que fue un placer tenerlos en esta mesa. Si podemos hacer una última ronda, algún comentario, reflexión que quieran hacer. Capaz que ya estamos y bueno, vámonos. ¿Cómo ven el futuro de esto? Bueno, yo creo que lo que ya lo mencionó Ricardo y es muy importante crear estos espacios donde podamos comentar, podamos encontrarnos con otras experiencias, de otros lugares, saber cómo se manejan en un lado y en el otro y generar ese conocimiento, generar esa cercanía desde el conocimiento y desde un poco lo que se sabe a partir de la investigación, para que no pasen estas cosas de, ay, pero es que el hipopótamo es bonito, pero qué daño le está haciendo, es un ser vivo y sí, toda esta discusión, pero qué me está generando y qué a largo plazo va a ser más perjudicial, no solo para ese hipopótamo, sino para todo un ecosistema, un montón de especies que son vulnerables, que estaban vulnerables y que ahora lo son más. Entonces es como estos espacios son súper importantes para que la gente empiece a acercarse de una manera más correcta, diría yo, a la información. Yo creo que hay que evitar el exceso de optimismo o de pesimismo. Aquí hay muchas cosas para hacer y hay que generar condiciones para que esto se pueda hacer de una forma apropiada y dejar la improvisación y todo este tipo de cosas que dominan verdaderamente en esta área particular. Yo veo mucha improvisación, ¿no? Es decir, hay conocimiento, pero bueno, la universidad en general, el sistema científico puede aportar mucho a esto y pareciera que hoy por hoy la mirada está puesta en otros lados. Entonces, mientras eso sea así, yo no sería optimista y no vendería optimismo. Al contrario, yo creo que lo que hay que decir es que si esto sigue así, va a empeorar. Esta situación va a empeorar y va a tener más costos. Y por eso hay que empezar a invertir de una forma apropiada y no de la noche a la mañana, sino con un plan que sea una política de Estado. De esta forma está, por ejemplo, trabajando Brasil, para no irnos a países desarrollados, sino acá un vecino, digamos. Entonces, quiero decir una cosa más. El momento en el cual el jabalí va a dejar de ser un problema es el momento en el cual aparezca la fiebre porcina africana y entonces van a salir a matar jabalíes como ha pasado en Europa, siendo un bicho nativo, porque les comprometía toda la industria de producción de cerdo. Entonces, ahí vamos a tener, lo mismo pasa con enfermedades que afectan a la avicultura, etc. Se pasa directamente de la nada a la exterminación. Bueno, eso es un escenario posible en algún momento. Sí, capaz que eso que decías recién, Ricardo, también tiene que ver con los intereses detrás, ¿no? Y el poder de los distintos intereses. Porque por ahí a nadie le interesa qué es lo que pasa con la palmera, con el yatay en el palmar, y entonces la acacia negra, bueno, que aprendan a coexistir, pero cuando los problemas son sobre sectores que son productivos, donde se mueve dinero, ahí pueden tomarse decisiones, ¿no? Y acciones, sí. Gracias porque la verdad es que me encantó
formar parte de esta mesa y creo que podríamos discutir un montón. No, sí, es muy divertido. Muy divertido, sí. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que este es el primer programa que hacemos así con este formato. Espero que hayan estado cómodo. Y nos vemos la semana que viene en este mismo canal.